A nombre del doctor Jordi Planas, que se encuentra un poquito mal de salud, pues vamos a sustituirlo en la moderación de este seminario. Bien, pues damos también la bienvenida. Como saben, la dinámica que tenemos siempre en el seminario es un ponente principal y dos comentaristas. En el caso del día de hoy, el maestro Macrino también tuvo por ahí un evento urgente que atender y pues pide una disculpa por no estar presente, pero posteriormente participará luego en otro, que de seguro saldrán temas muy interesantes que darle seguimiento sobre este tema. Bien, pues damos la bienvenida al doctor José Alfredo Flores Grimando. Él es académico de aquí de UCA y bueno, ha tenido la experiencia de estar en diferentes espacios, en particular los de planeación de educación superior en distintos centros y en la administración general. Y también a la maestra Marta de la Mora Gómez, candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, en el doctor en sociología, que también es académica de CUSH. Ya nos contará ella su situación actual más adelante, pero serán los participantes del día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, damos la palabra para que inicie el ponente. El doctor tendrá máximo 30 minutos para la presentación. Daremos luego réplica a la doctora Marta y bueno, después habrá una interacción. Si hay al final preguntas de los que nos están escuchando o nos están viendo, bueno, pues les haremos llegar y habrá esa nueva interacción. Bien, pues iniciamos. Nos compartes, por favor, Cristian, la presentación que tienen preparada. Ya está la presentación. Doy las gracias al doctor Plana y bueno, su parte que está representando a la doctora Isabel, por habernos invitado a presentar esta pequeña ponencia, un resumen de los datos que hemos encontrado sobre el relevo generacional aquí en la Universidad de Guadalajara, del personal académico. Ya sabemos que tiene diferentes aristas de observación este fenómeno de relevo, sobre todo académico, administrativo, de gestión docente, y para ello iniciamos con lo que es el concepto de generación. La parte de generación o lo que han entendido, nomás que estas tecnologías, ya vamos viendo si es para arriba o para abajo. Sostenido. Si no te deja. Ya está. Bueno, vamos a ver primero que lo que vamos a presentar lo vamos a dividir en dos partes. Una de las primeras que vamos a hacer un acercamiento a lo que es sí, ya listo. El concepto de generación y vamos a abordar lo que es, bueno, el fenómeno del personal académico. Se atiende principalmente la parte de docencia, la educativa. Por eso abordamos primeramente la matrícula y cómo está o se caracteriza esta en admisión y el egreso, ¿de acuerdo? Y una vez viendo este peso que tienen los académicos, revisamos la relación entre personal académico y matrícula, y bueno, y siguiendo esta parte de este primer acercamiento a los datos, la maestra Marta de la Mora, pues va a ver la parte del sistema de jubilaciones a nivel nacional, pero en particular aquí en la Universidad de Guadalajara, haciendo una reflexión final al terminar nuestra presentación. Bueno, algo que enfrentamos, porque realmente es un trabajo de la maestra Marta y un servidor, y que bueno, que ya tenemos tiempo revisándolo. El primer arista que encontramos fue el concepto de generación. Y más cuando hemos trabajado en los datos y que hemos utilizado diferentes acepciones de generación y
sobre todo cuando nos pedían información de los PIFI, de la parte de planeación para algunos fondos presupuestales, el corte generacional que determinaba, en el caso de los estudiantes, el inicio y el fin. En este caso, algunos autores dicen desde el nacimiento de una persona hasta que se muere, se jubila en este caso, ¿no? Pero sin embargo, hay otros autores como Karl Marx, que en su obra de Problemas de la Generación, que escribió en 1928, dice que no es un problema de corte, sino que la generación no está determinada por una etapa cronológica, sino que la edad no es lo más importante, sino las experiencias, los hechos históricos, los valores que han participado cierto grupo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, la edad cronológica no es lo más importante, sino en el caso del relevo generacional, en el caso que estamos estudiando, cuando los docentes, los académicos, dejan la institución, ya sea por decisión propia, por jubilación o por otras condiciones que dan para su separación de la institución de educación superior, y que por ello hay una incorporación de nuevos elementos apoyarnos a esta actividad. Entonces, hay un autor que se llama Burr, que nos dice que es un problema la parte del relevo generacional, dado que abandono o el momento en que deciden los profesores dejar de instituciones de educación superior, generan huecos, porque estas personas ya tenemos en la vida ordinaria de la actividad académica, pues ya tienen una experiencia, ya tienen tradiciones, comparten valores, etcétera. Entonces dejan un hueco que, bueno, no se ha planeado en instituciones cómo va a ser su salida y cómo va a ser su ingreso de los nuevos personal académico. Hay que recordar, y eso lo va a comentar la maestra Marta, que aquí en México, cuando menos las instituciones que conocemos, no tienen obligatoriamente dejar la institución por jubilarse o por abandonar, es cuando uno quiere. No, me platicaba la maestra Marta que allá en Europa te ponen una fecha, una edad, y tienen que a rajatabla conceder tu jubilación o tu pensión. Aquí no, y aquí es una decisión individual. Como les mencionaba, pues bueno, las instituciones no han diseñado un plan o diseñado una estrategia de cómo relevar a las personas que se están yendo en la vida académica. ¿De acuerdo? Hay que recordar que en México hubo una parte en la historia de la institución de educación superior, sobre todo en los 80 y 90, que fue la masificación. Entonces esa masificación dio, por ende, que se contrataron profesores, algunos sin habilitación apropiada, o en su caso, apenas estudiando la licenciatura, se incorporaban a la vida académica. Y sin embargo, en los 90 y en los 2000, se generó una política de habilitación de estos profesores. Se crean programas como el PRODEP, el SNI, el cual nos permitió generar cuerpos académicos, que el mismo profesor participara en el desarrollo de la producción académica científica, ¿de acuerdo? Generando, pues bueno, lógico, una mayor habilitación, una mejor calidad en lo que la docencia se refiere. Bueno, ya datos, hay que identificar que, bueno, algo que nos nutre la institución y que es su función principal es la docencia. Y es como vamos a revisar,
en el caso de la Universidad de Guadalajara, en estos últimos 30 años, pues bueno, ha tenido un boom importante, un crecimiento importante de matrícula. En los últimos 30 años ha crecido la matrícula en 145%, de pasar de 138,000 aproximadamente en el 94-95, hoy actualmente somos 339,508 estudiantes, tanto de educación media superior como superior. Es claro que sí ha habido un crecimiento importante en el sistema de educación media superior, sobre todo que se ha hecho oficialmente obligatoria para el Estado. Se ha crecido un 123%. Sin embargo, donde ha habido el mayor crecimiento de población en los últimos años es en los universitarios, en lo que es los temáticos o metropolitanos, ¿de acuerdo? En los últimos años, si se fijan, ese crecimiento en los últimos 6 años, del 2018 a la fecha, en lo que es de la red universitaria, ha crecido 18%, el CENTE el 20%, y los centros universitarios también el 18%. Yéndonos por tipo de centro universitario, es claro que en los regionales hubo un crecimiento importante en los últimos años, y bueno, en los 30 años creció exponencialmente la parte de centros universitarios regionales, más de 700%, de tener 6,000 alumnos, ahora tenemos 54,000 alumnos. Imagínate el peso, la carga que tienen nuestros profesores en estos centros universitarios. Sin embargo, esa aceleración de crecimiento de la matrícula en el 2018 baja. Sin embargo, en los metropolitanos vuelve a crecer la matrícula, que vuelve a crecer un poco más que la totalidad de la entidad universitaria. Crece el 21%. Aproximadamente. Entonces, esa es una consecuencia de que, bueno, los centros temáticos están absorbiendo alumnos, por ejemplo, que hemos revisado de otros estados, vienen de otros estados que le llaman, y de regiones, de las regiones. Pues yo creo que ese fenómeno se está dando, y los mismos alumnos se ponen que son los externos, ¿no? Sin embargo, hemos identificado, revisando los datos institucionales, los datos que encontramos en los anexos estadísticos, principalmente revisamos, que la demanda real, la que viene y nos toca la puerta, se ha estado reduciendo en los últimos años. Esto debido posiblemente por las consecuencias de salud del COVID, o porque, bueno, los intereses de los estudiantes han cambiado o han tenido que postergar sus estudios debido a que tienen que trabajar por la crisis económica que nos atravesamos. Sin embargo, la admisión sí ha crecido un poco, aunque ha estado secular. A veces admitimos un porcentaje menor, a veces un porcentaje mayor, pero sin embargo la admisión no ha crecido de igual manera que la demanda. La demanda se ha reducido en los últimos años. El servicio universitario de la UDG. Por ejemplo, en 2019 la absorción o la atención a la demanda era del 38%, y se mantuvo así del 20 al 23 entre el 41 y 42% de atención a la demanda, el porcentaje. El último año, el último 24, sí hubo un crecimiento importante del 47%. Realmente no ha habido tanta variación en lo que es la atención a la demanda de la admisión.
sí ha habido un crecimiento importante en la matrícula, sin embargo, no sé, no, en los últimos años ya no ha sido tan importante, pues, al contrario, había un momento que la diferencia entre un año y otro han sido negativos por el crecimiento en nuevos admitidos, pues, en nuevas de plazas de estudiantes. Entre la admisión que vimos anteriormente a la actual, hemos crecido 13,000 alumnos nada más, mientras que la matrícula, o sea, ha crecido 47,000 estudiantes del 2019 al 2024, y eso principalmente puede ser por rezago, porque han crecido el tiempo de estancia de los estudiantes, sobre todo los que están en licenciatura, han alargado el tiempo. En vez de tener 4 años y medio, pues se han ido a lo doble del tiempo que les permite la ley, la norma. Entonces yo creo que por eso se ha acrecentado este fenómeno de rezago estudiantil, ¿sí? Y que no es compensado, bueno, con la parte de la admisión, y el egreso pues siempre ha sido volátil. A veces tenemos más, a veces tenemos menos, pero no corresponde con lo que tenemos de admisión, pues. Esto es importante porque estamos viendo que la relación entre matrícula, admisión y egreso también nos dan un perfil de académico, y que tienen que contemplarse para sostener, bueno, los retos de la admisión por los cambios de orientación y perfil profesional, y el reto del egreso, de cómo van a salir estudiantes y cómo introducirlos al mercado laboral. Entonces son perfiles muy diferentes y tienen que tener una expertise importante para estas transiciones. Algo que hemos visto y que en otras instituciones se dan es que el más del 50%, 60% está constituido por profesores de asignatura, y de menor manera los de tiempo completo. Los de tiempo completo sí reciben ya el apoyo de fondo, pues, y que han sido como el PRODEC, el estímulo, el mismo CNI, y que con las zanahorias que nos han motivado a mejorar nuestra habilitación. Mientras que, aunque a veces tienen las mismas condiciones de habilitación los de asignatura, su condición laboral y económica son más precarias que las de tiempo completo, ¿sí? Bueno, en esta gráfica presentamos que, bueno, en los últimos años, aunque ha habido un crecimiento importante, sostenible en el tiempo, tomamos de 2004 al 2024, 10 años aproximadamente, pero sin embargo en los últimos 3, 4 años se ha estado reduciendo la plantilla académica, sobre todo en lo que es la asignatura y profesor de tiempo completo, más acentuado en los profesores de tiempo completo. Aproximadamente en los últimos años hemos tenido una variación negativa en el personal académico del 11%. Mientras que los PTCs han decrecido el 10% y el de asignatura 12%. Entonces sí estamos viendo que, aparte de que hemos crecido en carga de estudiantes, de matrícula principalmente, se hemos estado reduciendo a la planta académica, ¿sí? También esto nos habla de la habilitación de los profesores que se ha desarrollado en año, nuestro perfil de docente a investigador. Y eso como consecuencia a que hemos mejorado nuestro perfil PRODEC, en nuestras condiciones de desarrollo, sobre todo el tiempo completo, aquí hay que recalcar, y que hacen las funciones principales, docencia, investigación, y gestión. Y eso nos ha permitido, bueno, a que nuestra
perfil universitario, no me dije, esté cambiando un poco más a investigadores que a docentes. Eso determinado por lo del SNI, etcétera. Entonces también eso hay un impacto en la docencia, por miles de cosas que se dan de manera normativa. Bueno, esta es una gráfica siempre cómo va la matrícula, que va subiendo cada vez más. Sin embargo, el personal académico se está reduciendo, ¿sí? Entonces, de tener aproximadamente 50, 60 alumnos por profesor de tiempo completo, está creciendo entre 70 y 80 en promedio. Porque si vamos a lo que le llaman o el grupo, en el grupo, pues a veces tenemos más de 100 alumnos profesores de tiempo completo. Por ejemplo, actualmente 192 alumnos por profesor, o sea, en CENS, nada más. Sí, y hay profesores de asignatura que tienen 3, 4, 5 grupos de 50, pues imagínate cuántos alumnos atienden. Bueno, otro análisis que empezamos a revisar y empezamos a observar que es cierto, pues el personal académico se está reduciendo por miles de cuestiones, por el COVID, porque se jubilan, por miles de cosas, porque renuncian. Sí ha estado creciendo el personal no académico. ¿Qué entendemos como personal no académico? A los mandos medios, al personal sindicalizado y al personal de confianza que le llaman. ¿Qué ha crecido más últimamente? Lógico que como ha crecido en cobertura geográfica la institución, por lógico que han crecido los mandos medios y superiores. Sin embargo, lo que es el personal administrativo se ha mantenido. Se ha crecido un poquito, un porcentaje. Los que se han crecido explosivamente es el personal de confianza, que por cierto, en algunos tabuladores se asemeja a un tiempo completo. Bueno, pasaríamos a la parte de la jubilación, que le tocaría a maestra Marta. Bueno, yo antes que nada agradecer al instituto la invitación, al doctor Planas, a la doctora Isabel por aceptarnos y comentarles que el trabajo que acaba de exponer el doctor Alfredo implica una revisión exhaustiva de los datos de más de 20 años en la universidad. Lo que aquí estamos presentando, de aquí se pueden desprender muchísimas opciones. El énfasis que puso el doctor Flores en la relación de la matrícula, hay una serie de conceptos que a veces a nosotros no nos queda claro cuando vemos ha aumentado la matrícula casi 50,000. No sé si podríamos poner la de la matrícula, pero ¿eso qué significa? Lo dijo muy rápido Alfredo, pero lo que implica es donde se ve, o sea, es la correlación que existe entre admisión, matrícula, aspirantes, egresados, todo este conjunto que hace que si no los diferenciamos bien, puede que se presten a confusión. Es decir, cuando decimos cuántos admitimos y luego es los que se reciben. En este caso, la matrícula, si ustedes la ven, es en la barra azul.
Los egresados está con la línea Wow. azul bajito y la admisión con la roja. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre admisión y matrícula es cuántos admiten en un determinado ciclo escolar, y la matrícula es contando todos los que están. Y contando todos los que están implica los rezagados. Pero una de las cosas que ya apuntaba en el texto que da soporte a esta presentación que elaboró el doctor Flores, una de las cuestiones importantes es la ausencia de información confiable que nos hable de las trayectorias de los estudiantes, de las causas de abandono y de retiro, toda esa información que nos podría dar un poco la explicación de decir, hemos crecido tanto por ciento más, o 50,000 lugares más. No, hemos crecido solo 20 y tantos mil, porque los demás son rezagados. O sea, eso es muy importante tenerlo claro, porque nos da pauta para exigir como investigadores otro tipo de información que nos permita explicar de mejor manera el abandono, las situaciones que generan esto. Y obvio, el doctor Flores empieza abordando el asunto de matrícula, pero correlacionado con una de las funciones fundamentales de la universidad, que es la función docencia. Y que definitivamente el peso y esta correlación, si podemos regresar a la gráfica donde ves, por ejemplo, aquí es interesante ver cómo del 19 a la fecha, al 24, que son informaciones validadas hasta diciembre del 24, nosotros tenemos una reducción del 19 al 24 de más de 2,000 académicos, contradictoriamente con que en este mismo periodo se han aumentado el número de concursos o de convocatorias para programas para plazas. Pero el análisis estadístico, hay informaciones y datos que nos faltan para entender el fenómeno. Porque cuando veamos más adelante, hay un año crítico, y el año crítico es el 22, que estamos en medio de la pandemia, que ese año aumentó el número de jubilados como casi en un 300%, sin contar cuántas muertes hubo ahí, pero al mismo tiempo, una primera hipótesis es que las plazas que se desocupan de una determinada categoría no son las mismas que se ofertan, y entonces se dividen, se reducen. Esa es una primera hipótesis, ¿no? El punto es que esta reducción se da tanto en los profesores de asignatura como en los profesores de tiempo completo. Y eso, retomando la idea que decía el doctor Flores, pues eso implica que la carga docente, en la función que la carga para los docentes, es estratosférica. Otra de las láminas que por el espacio no alcanzamos a poner, no, pero bueno, eso puedes dejarlo ahí. Los principales relaciones e indicadores en la red universitaria, si tomamos en cuenta la matrícula y lo dividimos entre el número de PTCs en la red, tenemos un promedio de 73 alumnos por profesor de tiempo completo. Pero si nos vamos específicamente a centros universitarios, tenemos centros universitarios como el CUBA, que tiene 26 alumnos por maestro de tiempo completo, y tenemos tenemos en el sistema de educación media superior 192 alumnos por profesor de tiempo completo. Entonces, las asimetrías
continúan al interior de la red. Si regresamos, o sea, todo esto que señalamos de la matrícula, el personal, pues definitivamente que aumenta la presión en los docentes para atender a tal número de alumnos y que básicamente en su mayor parte son atendidos por profesores de asignatura, ¿no? Con una sobrecarga de trabajo que encontramos con más de 30 y tantas horas a la semana. En el entendido que atender la noción de la docencia no es nada más el tiempo que se está frente al grupo, que es el que se paga, sino todo el tiempo que el académico, el profesor dedica a la preparación de la clase, a calificar, a asistir a reuniones, etc. Bueno, para tener, a principios de este siglo empezó a gestarse una problemática relacionada con los sistemas de jubilación en el personal académico. Que como línea de investigación apenas empieza a despuntar, de tal suerte que ya en el Congreso pasado, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, ya encontramos algunos artículos que abordan este caso. Por ejemplo, uno del doctor Romualdo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que en su tiempo fue encargado de planeación, que empezaba a abordar este asunto de los sistemas de jubilación. Y en términos generales, la NUYES ubica 4 grandes modelos, ¿no? Jubilación a cargo de una institución federal, que puede ser el IMSS, jubilación, así como señalaba el doctor Flores, que no hay, en algunos países hay un tope para el establecimiento de la jubilación. Después de ese tope nadie puede seguir trabajando. Por ejemplo, recuerdo en España la jubilación es a los 65 años de edad y en determinadas profesiones se puede ampliar hasta los 70, que es en el caso de los docentes. Entonces, en el caso de la UNAM, como la jubilación está topada porque las grandes instituciones, universidades públicas, autónomas o no autónomas, como la UNAM, la UAM, su esquema de jubilación está asociado al ISSSTE y hay un tope. Entonces, la UNAM, esto se generó un problema de que había compañeros académicos de más de 80 años yendo a sus funciones porque el aceptar la jubilación implicaría la reducción de su ingreso salarial en más de un 50-60%. Entonces, la UNAM estableció un mecanismo de sacar fondos a concurso para que aquellos que se animaran a jubilarse, que tuvieran cierta edad, tuvieran un acceso, el último que revisé era de 20,000 pesos mensuales aparte de la jubilación que establecía el organismo federal, ¿no? La UAM, por ejemplo, da un monto por cada año trabajado, etcétera. Hay combinaciones. Jubilación a cargo de la institución, que es el que tenemos en la Universidad de Guadalajara, es la que tiene menor cantidad de instituciones de educación superior que están en este modelo, y la llamada doble jubilación, una por las instituciones federales y una particular para
para la universidad en ese sentido. Pasamos a la otra. Bueno, aquí en términos generales es todo parte de un esquema que planteó el doctor Romualdo, en donde tenemos ahí 10 universidades autónomas, la de Aguascalientes, la veracruzana, la de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, la de Nuevo León, la de Yucatán, la UDG, la de Sinaloa, la UNAM y la UAM. Y ahí vienen los 2 elementos que se conjugan como requisitos mínimos para obtener la pensión, ¿no? En el caso de la UDG, que es la mayor parte de ella, es 65 años de edad y 35 de cotización de antigüedad, ¿no? Pasamos a la otra. Aquí, si nosotros hacemos, solo tomé para esta gráfica, aunque tenemos los datos desde el 2003, nuestro sistema de pensiones inició en el 2004, entonces como punto de referencia tenemos el año 2003, pero lo que es importante es que en ese año la proporción de la relación de personal activo con versus personal jubilado era más o menos el 7% del personal jubilado correspondía al 7% del total de los académicos. Y 21 años después tenemos que ese porcentaje ha aumentado al 26%, o sea, casi 3 veces, 3 por 7, 28, ¿no? Entonces, y ya aquí lo que es interesante, que habíamos dicho y que se ve en las gráficas que presentó el doctor Alfredo, en donde empezaba a bajar la relación de académicos, pues sigue siendo el año 2022 como hasta interesante analizar. Si ustedes ven, aquí es la relación desde el 18 en 6 años, los últimos 6 años, solo incorporamos académicos beneficiados con el régimen actual del sistema de pensiones, porque el otro tiene otras reglas del juego y ya va decreciendo el número, ¿no? Pero, por ejemplo, del 2018 con respecto al 2017 aumentó 319%, 319 el número de personas, del número de jubilados. Y luego después al siguiente año baja, o sea, baja 282. De 357 a 282, pero donde es impresionante es en el 2022, que hay 4,696 académicos que se jubilan. Y bueno, a partir de esa ya empieza a bajar. De todos modos, pues el número de jubilados con respecto al total de académicos es el 26%. Entonces, la planta ya está vieja. Sí. Pasamos a la otra. Aquí tenemos el rango de edad. Solo si nosotros ubicamos la línea de los que tienen de profesor investigador 51 a 60, de 51 años a 60, y los de 61 o más, la información estadística está de los anuarios estadísticos, solamente se presenta así, no está más desagregada. Entonces, pero y correlacionada con la edad y la antigüedad. Claro. Entonces, por eso no podemos sacar una edad promedio de todos los académicos, por cómo está la información, porque yo se la pedí al doctor
Flores y me decía, pues no se puede porque solo viene por rango, así es como viene la información. Entonces, pero si ustedes suman los dos porcentajes, de los de 51 a 60 y 61 o más, tenemos casi el 60%, casi el 60%, ¿no? Entonces, de los profesor investigador, ¿por qué hacemos ese énfasis? No porque menospreciemos el trabajo que desarrollan los de asignatura, sino porque toda la política pública expresada en programas federales a través de PRODEP o anteriormente PROMEP, el SNI, el programa de estímulos, la población objetivo no son los profesores de asignatura, que son la mayoría de los... En todas las universidades públicas autónomas el porcentaje sobrepasa el 50% con variaciones, ¿no? Entonces, pues en cambio, si vemos a los profesores de asignatura, si sumamos, es el 30%, o sea, el 30% de los profesores de asignatura tienen más de 51 años. Una planta más Se joven. dobla, es una planta mucho más joven, ¿no? Pasamos a la siguiente. Por antigüedad. Por antigüedad, tenemos académicos con más de 51 años de antigüedad. Desgraciadamente, como señalaba anteriormente, no podemos hacer la correlación directa antigüedad-edad, por cómo está presentada la información estadística en los anuarios en la universidad. Pero si ustedes se fijan, por antigüedad, tenemos una planta académica con más de, si tomamos en consideración el rango, porque a partir de los 30 años, ¿por qué pusimos 30 años? Porque a partir de los 30 años se puede hacer dentro del esquema de retiro del sistema de jubilación y de pensiones de la universidad, se puede hacer un retiro anticipado. Entonces, es posible hacerlo esto, pero entonces tenemos que el 30%, más del 31%, casi el 32% de los profesores e investigadores tienen más de 30 años de... Y tienen la posibilidad de pedir. Y tienen la posibilidad de pedir su retiro anticipado o eso, ¿no? En cambio, vemos que es bajísimo el número de profesores de asignatura que tienen más de 30 años de antigüedad, apenas llega al 8%. ¿Sí? Entonces, estos datos que nos dicen que una acción intencional con una planeación estratégica puede resolver los problemas no deseados o los efectos no deseados del retiro del personal académico capacitado o especializado en ciertas áreas, ¿no? Le pasamos a la siguiente. Bueno, otra de las cosas que esto ha disminuido, teníamos un problema que había mucha gente, muchos académicos que tenían los dos elementos que se correlacionan de edad, antigüedad, para obtener su jubilación al 100% en el entendido que tendrá que descontarse la parte que corresponde según sea el grupo para aporte al sistema de pensiones, que creo que ahorita ya hay 3 grupos, ¿no? Los que aportan el 10%, el 13% y el 18%, ¿no? Pero desde hace 3 años, 4 años, se modificó el reglamento del SNI que permitía que puedas entrar a un programa de mantenimiento de tu
tu beca por SNI si tienes los dos requisitos, 65 años y 15 años de haber recibido ese beneficio del SNI. Y no tienes que estar trabajando, porque antes la gente no se retiraba porque se exigía como requisito que estuviera vinculado a una institución pública. Ahora ese requisito se quitó, entonces hay gente que ya se ha notado, ahorita en este caso esto que está consultado en el primer trimestre de este año, tenemos que estos son 57 personas, están registradas ya, aceptadas, en el programa del SNI de 65 más 15. La mayoría de ellas sigue sin jubilarse, porque el año pasado que consultamos eran casi 100, ¿no? Eran casi 100 personas. Entonces, esto implica que leyendo esta información, por ejemplo, el CUSH tiene 5 solicitantes de nivel 3, que es, bueno, la máxima categoría es el emérito, que eso ya es por secula seculorum, mientras viva, es un reconocimiento. Pero tenemos que en el CUSH hay 20 académicos que tienen más de 65 años y que hicieron su solicitud y fueron aprobados para la extensión de más 15. Si uno interpreta con elementos de investigación estos sujetos que dirigen cuerpos académicos, qué líneas de investigación, qué tipo de programación académica participan, pues tendría que ser una lectura de saber qué es lo que motiva a los académicos que tienen la edad y la antigüedad para decidir jubilarse o no. Pasamos a la siguiente. En términos generales, casi el 60% de los docentes tienen más de 51 años. Es como la oportunidad como para hacer un cambio estratégicamente planeado y que parta de información empírica concreta y de escuchar a los académicos de por qué se van, o por qué se van antes, o por qué se quedan. En el entendido, el doctor Alfredo señalaba y citaba en las primeras láminas lo que decía Barth, ¿no? Los huecos estructurales que esos académicos que se van generan, ¿no? Entonces, esto es evidente, lo voy a leer textual, que los académicos que no se han jubilado a pesar de tener la edad y la antigüedad necesaria es porque las condiciones de retiro no les resultan atractivas, porque los esquemas de estímulos, tanto económicos como simbólicos, no han incorporado la variable de envejecimiento. Por otro lado, existe el vasto grupo de jóvenes doctores que no tienen un espacio laboral digno y que esperan una oportunidad para construir su carrera académica en la lógica de las políticas públicas vigentes. ¿Por qué digo esto? Porque claro que estos programas federales premian o priorizan determinadas conductas y valores. Por ejemplo, creo que la doctora Isabel o Alfredo me dirán si miento, pero se prioriza más si das clases en un posgrado. Entonces nadie quiere dar clases en los primeros semestres. O sea, esto está generando un tipo de comportamiento
porque se premia a otro. Entonces, y se generan, obvio, problemas, porque si hay una persona que maneja tal temática con profundidad, y bueno, esa persona ya no está, o sea, ¿cómo se va a sustituir ese hueco? En función del desempeño del propio programa educativo. Seguimos a la otra. También creo que algo que mencionabas ayer precisamente, que esta sustitución no es igualitaria. La persona que se va tiene ciertas ventajas laborales, salariales, que va a ingresar. Que va a ingresar ya no va a tener antigüedad, ya no va a tener algunos estímulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es equilibrado la sustitución. Y bueno, lo que comentábamos, la ausencia de una estrategia para planear esa salida, respetando, claro, el deseo de los académicos, saber cuáles son sus reticencias para irse o para no irse, y prever una estrategia institucional para sustituirlos, que resuelva el problema de fondo de ese hueco institucional, no poner una persona por otra, sino que atienda el problema. Ahora, esto nos da pauta para que es necesario desarrollar investigaciones que den cuenta de los efectos no deseados. Todos esos que se fueron, ¿qué eran? ¿A qué estaban en qué grupos? ¿Qué pasó con esos grupos de investigación? Se desaparecieron, se crearon nuevos, pero eso tiene que hacerse a partir de un proceso de investigación, ¿no? Con respecto a la función docente, que básicamente los efectos pueden ser en la impartición de cursos en licenciatura y posgrado, en la tarea de diseño de planes y programas de estudio, en la dirección de tesis y asesoría. Y en cuanto a la función de investigación, lo que señalaba, los que se fueron, el grupo donde estaban en el equipo de investigación continúa o se deshizo. ¿Y qué pasa con las investigaciones y con las redes que se habían establecido? ¿Y cuál es la percepción del mismo grupo ante su futuro, no? Bueno, yo creo que en términos generales, de aquí, la información que se tiene, sistematizada en la red, o sea, se desprenden muchísimas líneas, preguntas. Muchos oscuros que habrá que indagar. Sí. Pues, y que vamos a continuar. Yo creo que es la primera SAC, como dicen, para continuar con este tema. Y bueno, ahí nos queda debiendo el doctor Martino lo que hicieron un trabajo de relevo institucional cuando estaba el programa institucional de fortalecimiento institucional, el PIFI, y se le solicitó la Secretaría de Educación Pública para el caso Universidad de Guadalajara. Él tiene ese panorama y esa perspectiva que se realizó en ese tiempo, pues hace unos 6, 7, no más, ya 10 años. Pues realmente, como dicen, no hay un análisis exhaustivo o profundo que permita generar esa estrategia institucional. O sea, nadie la está haciendo. Se está a lo mejor probablemente sustituyendo tal cual, ¿no? Hay un hueco aquí de algo, pongamos una persona. ¿Con qué competencias o qué deja afuera que cubría la otra? No sabemos cómo se está solventando. Entonces creo que eso es importante. El saber que el 31% está ahorita, en este momento, en condiciones de irse, y si ocurriera una desbandada como ocurrió en el 22, que creo que se dio esa del 22, no sé si estén de acuerdo, porque prácticamente estuvo parado administrativamente, ¿no? Pero cuando fue el 20, que fue, digamos, el 21 que estuvimos encerrados todo el mundo, fue realmente parado lo administrativo. Aunque yo quisiera en este momento correr y decir, jubílame, no hubo. Entonces creo que esa acumulación pudiese haberse dado. Bueno, hay otras hipótesis
y una de las hipótesis que revisé en una de las investigaciones, porque este fenómeno se dio en varias universidades, porque la estrategia de suplir lo presencial por lo virtual fue un shock para muchos académicos de mayor edad. Esa es otra posibilidad. Sí, sí. O sea, son bloques que quedan sin suficiente explicación empírica, ¿no? Y que hay que abordar, porque finalmente algunos doctores que hablan de la generación, sobre todo en la parte académica, dicen que estos cambios se dan por la parte tecnológica. Cada vez que hay un cambio tecnológico, hay la famosa desbandada. Pues, en los 70, 80 del kit, el libro, el stencil, y cuando cambiamos a lo que es el uso de la computadora, también hubo una desbandada, pero también hubo un cambio de generación. La utilización de la computadora, la parte electrónica, pero también la exigencia de tener un posgrado, la habilitación de trabajar en equipo, en redes, también cambia. Ahora el siguiente, con las mejores, hablar chino, manejar cosas, inteligencia artificial, que eso no lo tenemos nosotros actualmente. Entonces, sí es la tecnología que nos va a ir cambiando, por una parte, la hipótesis de por qué se van y por qué se quedan. Bueno, una cuestión curiosa, ya en el 2009, Magdalena Fresán, sí la ubica, ¿no? Académica de la UAM, o sea que fue responsable de, creo que de promedio, por eso, decía que una de las principales trabas para la innovación en la universidad era la noción de los profesores de tiempo completo con definitividad. Porque ella planteaba ya en el 2009 que va a ser, qué modelos de universidad vamos a tener con la presencia que pues estaba el cierre de la inteligencia artificial y que bueno, la inamovilidad en la plaza, que era este esquema de profesores de tiempo completo, que son los que ya tenían sus privilegios, no eran capaces de innovar o de renunciar. Pero bueno, Comentarios, hay bastante audiencia. Bueno, aquí una Marisa que nos escucha desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un placer escuchar y saber obviamente de estos temas. Felipe de Jesús, bueno, menciona, ¿no creen que hay muchos docentes que en realidad solamente son buenos investigadores o profesionistas? Por lo que decíamos de que un poco se ha meditado en el sentido de disminuir al mínimo la docencia para estos que se dedican a investigación y poca atención o relación hay de esa investigación de repente o impacto en la docencia. Bueno, lo que pasa es que en el caso de la universidad, cuando uno ve la relación ya en detalle de cómo de un año a otro, ahorita no ubico el año, pero ahorita se los digo, que como por arte de magia, cambian, que ese es también un tema que... Lo tenían en el gráfico, ¿verdad? Sí. Donde venía que por el desnível docencia. No, en el 2000, que uno ve cómo cambia de investigadora a docente, ahí en ese, ¿no? Sí. Profesor. Bueno, lo tienes en otra, no, pero a lo que me refiero es importantísimo. Es importantísimo señalar que de repente contaron de manera diferente. O sea, de un año a otro, en la estadística institucional, creo que del 21 al 22, de repente aumentaron por arte de magia el número de investigadores. Ya. Entonces, bueno, ese es un hecho. No de que realmente hayan aumentado las investigaciones. Es un hecho que se incrementó en la estadística institucional el número de investigadores, reduciendo los
los docentes. Es decir, que, y estoy hablando de una reducción de 1,000 docentes, pasaron a investigador. Ese es un fenómeno que no ha sido abordado, pero que también impacta, porque si es nada más el registro para una información externa, bueno, pero en nuestra universidad tiene una connotación diferente que tú tengas nombramiento de docente a nombramiento de investigación. Al margen del SNI, al margen del SNI. ¿Por qué? Porque si tú tienes un nombramiento de investigador, puedes estar con la carga la mínima de docencia, de lo que me acuerdo, pues el reglamento, el EPA y el RIPA, que son desde el 2001, señalan, ahorita lo que me acuerdo, digo porque yo participé en ese proceso, señalan que para ser titular, vamos poniendo titular, en licenciatura tú tienes un mínimo de horas, un mínimo de 6 a un máximo de 12 horas. Si tú eres profesor investigador, puedes estar a la mínima. Si eres docente, tienes que estar a la máxima. O sea, claro que tiene implicaciones económicas, de carga, etcétera. Pero ahora últimamente se les da, entre comillas, el fiat de investigador solo porque entraron al SNI. Entonces estas cosas tienen que analizarse producto de un análisis acucioso y serio, ¿no? De cómo está esto. El impacto, tú mismo decías hace ratito, Marta, que el impacto a los que están en el Sistema Nacional de Investigadores que dan prioridad al posgrado que a la licenciatura. Entonces, ese es el primer impacto. Ahora, más a la parte productiva científica que a la docencia, y a la docencia de licenciatura. Estamos hablando de licenciatura, porque eso no se da en sí en el sistema de universidad. ¿No? En el SEMS, la sobrecarga de trabajo del docente es bárbaro. Yo le señalaba cuál es la 192 alumnos por profesor de tiempo completo. O sea, las disparidades al interior de la red son tremendas, ¿no? Sí, bueno, el comentario iba dirigido a que, aunque tengan esa habilitación, por ejemplo, estos nuevos doctores que llegan, aunque tengan el conocimiento, no son capaces de transmitirlo. Entonces, eso también se refería, llegan los nuevos investigadores, bueno, saben mucho de su tema, quizás muy especializado, pero en docencia, aunque sea un grupo, a veces el desempeño, y esa parte, bueno, también que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, qué cualidades, capacidades y demás. ¿Qué estrategia institucional vas a hacer para resolver ese efecto no deseado de la incorporación de gente que tenga la escolaridad para ocupar, pero que no tenga la experiencia? ¿Cómo resuelves ese hueco estructural? Con una estrategia institucional, eso solo lo puedes saber cuando tienes los datos validados, confiables, que te retroalimenten la toma de decisiones, de qué convocatoria abres, en qué áreas, por qué, etcétera. Sí. Bien, viene Irma, dice que considera muy importante identificar cuál es la formación y experiencia de quienes impartimos clases, homologar áreas. Es un poco, aquí por ejemplo ustedes no mostraron más que por centro, estaba la distribución por centro, pero por ejemplo, ¿qué áreas de esos 57, por ejemplo, que son investigadores, se tendrían que sustituir, ¿no? En concreto, ¿qué áreas? O, ¿dónde están desbalanceados, no? Que ese es el otro. Esos que se van, ¿qué hueco, en qué área, en qué campo específicamente están dejando? Rosario Cid Mercado, de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, también nos felicita por el tema. Larisa Flores nos comenta, bueno, ¿cuál sería la mejor estrategia, si ustedes tuvieran que proponer alguna estrategia de estabilidad laboral, no solo para quienes queden como generación de relevo,
sino incluso para los que se quedan, por ejemplo, sobre todo pensando en los de asignatura. No, lo que pasa es que cualquier propuesta tiene que estar fundamentada en los deseos y expectativas de los académicos. O sea, no puedes establecer, por ejemplo, no se trata solo del asunto del estímulo económico, porque si bien es cierto que la ley de ingresos que anualmente se aprueba en la federación, viene señalado que aquellos que ya no estén involucrados en el mercado de trabajo, los jubilados, tienen un monto de salario anual que está exento del impuesto sobre la renta. Entonces, yo me he encontrado de manera informal con académicos que dicen, yo ya no aguanto la presión, ya voy a acceder a la jubilación por retiro anticipado, y lo que salgo perdiendo no voy a tener el 100% de mi salario, voy a tener el 80 o el 75, pero me sale compensado con lo que voy a dejar de pagar de impuestos. Pero hay gente que tiene que el asunto del estímulo es el asunto de reconocimiento simbólico. O sea, que no tiene estímulos, que no está en SNI y que tiene más de 55 años trabajando en la universidad. O sea, hay que tipificar porque no se trata de a los jubilados ofrecerles en que ocupen su tiempo, sino se trata de que la institución, valga la expresión que puede sonar muy dura, los exprima. Es decir, que les diga, a ver, si te quedas, tú manejas un área que es muy específica, ¿por qué no participas en un programa de formación de investigadores jóvenes? O sea, no te retiras, pero las condiciones de trabajo y todos son diferentes. Tú estás formando tu reemplazo en el área, o sea, puede ser diversa, o sea, pero para eso tienes que saber cuál es el estímulo que necesita. Si es un estímulo simbólico de reconocimiento, o alguien comentaba en una de las entrevistas, no, ¿qué hago en mi casa? Mi mujer dice que como el bote de la basura, que lo primero que salga, que sean los hombres de la casa. O sea, bueno, o sea, pero eso se remite a la necesidad de hacer una investigación acuciosa de los que se quedan, porque se quedan, y los que se van, porque se van. Y entonces, ¿en qué áreas? Y eso pues tiene que ser producto de una investigación, ¿no? O sea, que si yo, así a priori puedo decir, hacer talleres de incorporación de los jóvenes, liderados ¿por quién? Por los jefes de los grupos de investigación, que haya convocatorias y que, es decir, depende de cómo esté la situación, ser capaces de ofrecer alternativas, ¿no? Y el reclutamiento, porque también hay que saber por qué quieren entrar al sistema educativo. Por los salarios no también, sino también hay un estímulo simbólico a veces. Me gusta ser profesor. Y claro, por eso el estímulo simbólico, ¿no? No solo se traduce en un asunto de dinero, ¿no? Sí, pero entiendo que no se reduce a eso, que sería complementario también con otro tipo de estímulos. Pero, por ejemplo, en el caso de estos relevos, como ustedes mencionaban, hemos visto que han ingresado una persona por otra, pero no en la misma condición ni categoría. Ni claro, ni en la misma área. Entonces, estas personas que llegan, digamos, con relativa desventaja, ¿no? Que van llegando con cierta, pero con una categoría muy baja o incluso en la asignatura, que esa plaza no la cometieron de tiempo completo. Es una plaza que dividieron, desagregaron y a lo mejor ahí sustituyeron a ese profesor por 10 de asignatura. ¿No? Entonces, ahí en ese, ¿cómo podría
ser las condiciones en las que No, viven los jóvenes. el punto es que debe de haber un análisis acucioso en el, en el caso de nuestra universidad, el colectivo que es el colectivo por excelencia de planeación es el Consejo de Rectores. Consejo. Entonces, ahí tiene que asociarse con información fidedigna que dé el retrato de cada área, porque la universidad es tan diversa, cada centro universitario nada que ver uno con otro. O sea, yo les puedo decir, el centro universitario, que es cosa rara, Pues, por ejemplo, los el metropolitanos. FUS, por ejemplo, tiene más profesores de tiempo completo que la asignatura. Claro. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, el CUPA, que es de los que presenta mayor porcentaje, el CUSEI, que presenta mayor porcentaje de miembros del ENIL, de grupos de investigación, el 73% de sus profesores de tiempo completo son miembros del ENIL. O sea, es Pues la estrategia tendría que ser pensada en el centro. no, Cada- pensada en cada centro que dé cuenta de la diversidad y datos fidedignos, que se pueda ver una trazabilidad del dato y tener para la toma de decisiones de qué concurso abrimos, para qué, en qué área, a partir de evidencia de cuáles son las necesidades de cada área, de cada grupo, etc. Según me acuerdo que leí la convocatoria el año pasado para que se abrieron plazas muy bajas de asociado, creo, asociado A, y bajo la premisa, o al menos la argumentación era, bajo la premisa de que hubiera mínimo un 30% de profesores de tiempo completo en cada departamento. Sí, sí. Y cada departamento de cada centro, y en función de eso se hicieron... Se asignaban una plaza. Sí, el punto es, para saber si realmente funcionó o no, tiene que, cuando se lanza una convocatoria, lo que tienes que hacer de entrada es cuál es la población objetivo. Tú teniendo un buen esquema de información, dices, pues yo con esta convocatoria pretendo atender a este grupo, a este grupo, a este grupo, que son 100, que tentativamente con la información institucional que yo tengo cumplen los requisitos. Puedes ponerlo en eso si tú tienes que, se hace el concurso, y la población objetivo es 100, y tú nada más tienes 30 plazas. ¿Qué pasa si tienes nada más 10 aprobados? O sea, bueno, pero esa información nunca aparece. Nunca aparece más que aparecen los resultados. O sea, pero ¿cuál era la población objetivo? ¿Cuántos, así como en alumnos, cuántos aspiraron? ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántos no? ¿Y por qué razones no? Pero esa es información que tienen que tomar, que tienen que ser la base para la sustentación de toma de decisiones en los organismos de planeación. Claro. No, y luego también esta población que tienes como profesor de asignatura con una aspiración a convertirse en algún momento en profesor de tiempo completo, a veces las convocatorias quedan abiertas, tan abiertas que no son solo internas, no son tipo escalafón, digamos, que pueda yo aspirar cerradas en ese sentido, y a veces quedan personas que llegan externas sin necesariamente considerar esa movilidad, digamos, movilidad interna. Digo, algunos también profesores de asignatura lo consideran. Bueno, Oscar, Fernando Sandoval de CUTBA, pues los felicita por este análisis. Larisa también agradece sus reflexiones y respuestas a lo que ella preguntó. Laurita Vargas,
Se sorprende de la cantidad de estudiantes que debería tener un profesor de tiempo completo y qué observaciones dan al respecto de de esos efectos. Pues. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración estadística. La forma como en una gráfica que tenemos de principales relaciones e indicadores en la Universidad de Guadalajara, por un lado tenemos la matrícula, por otro la cantidad de profesores de tiempo completo, la cantidad de profesores de asignatura, cuántos están en el SNI y luego qué porcentaje de profesores de asignatura con relación a todo el personal. En la universidad anda sobre el 70% del personal académico es de asignatura. Ahora, cuando nosotros dividimos el número de matrícula, el total de alumnos que está en toda la institución entre profesores de tiempo completo, es una relación, no quiere decir que cada profesor atienda a 190 y tantos alumnos, es un promedio. Eso es un promedio. Y también Alfonso, que nos ha ayudado en previsión de los grupos y cuántos alumnos tiene cada profesor, y le llama tallas. Una cosa del promedio que acabamos de sacar, que por cierto hay una forma de contabilizar los alumnos que acordamos conocer, que su estatus sea que tenga el curso registrado, que esté licencia, que esté intercambio, eso se considera un alumno, pues. Y que el rezago, pues si no tuviste un curso en el semestre, pues no te consideran este ciclo alumno. Pues él se va mal, Alfonso, a lo que le llama tallas, la talla por grupo. Y hemos encontrado el grupo de 50, 60, hasta 100 alumnos por profesor. Entonces son cosas diferentes. A lo mejor a un profesor le toca 2, 3 alumnos, pero a otros le tocan 100, o tienen varios grupos, los de asignatura principalmente, llegan hasta 600. Entonces sí, hay que tener cuidado. Una cosa, el promedio, y el otro la talla. La talla, a veces te va a sorprender y bueno. Pero más o menos da una idea aproximada. ¿De dónde están las asimetrías? Y también las calidades, ¿no? No es lo mismo que yo atienda. Por ejemplo, de regionales, me sorprende que en el Centro Universitario de los Lagos, el 76% de los profesores de tiempo completo están en el SNI. Claro. Hablan de una calidad en grupos de investigación. Y en cambio, los centros de nueva creación, pues los pobres ni personal tienen, apenas van empezando. Máximo Panuco, perdón, gracias por compartir la información. Gracias por responder, Felipe, que hizo un cuestionamiento. Oscar, es necesario que profesores antes de jubilarse preparen su cambio generacional. Si él lo dice desde los profesores, capacitando a personal que los va a sustituir mínimo un año antes para evitar huecos en las especialidades. Daniela Ramírez, los docentes de nuevo ingreso tienen mucha experiencia, habilidades, motivación, que no es reconocido por la institución. Si seguimos requiriendo medirlos bajo esquemas en tiempos completos, no estamos hablando de una paridad de condiciones, ya que las políticas están totalmente adaptadas, como ustedes lo mencionaron, para un perfil de un profesor investigador. Actualmente estoy trabajando en la investigación de los itinerarios de docentes de nuevo ingreso ingreso. Entonces, pues, con gusto aquí te recibimos, Daniela, cuando tengas resultados para seguir compartiendo con este grupo, ¿no? Y también, como dicen ellos, hay muchas betas por ahí que se están estableciendo en los datos que ellos proporcionan. Bien, pues no sé si tienen un minutito para un cierre adicional, ustedes decidan qué comentan. Bueno, yo, una cosa que no aclaró la doctora Enciso es que una servidora ya tiene 10 años de jubilada de la Universidad de Guadalajara
Y bueno, yo me he anotado, Alfredo, pues continúa de académico aquí en la universidad. Entonces, pues en mis ratos de ocio es un tema que me encanta. Y bueno, estoy en el capítulo de los jubilados, pero sigo en lo que pueda trabajando del tema, y creo que de este primer análisis panorámico entre la relación de matrícula, de personal, de decisiones de jubilación o no jubilación, hay muchísimas aristas que se pueden desprender, y que creo que, bueno, o el espacio aquí en el instituto para que... Abierto para seguir debatiendo y mostrando lo que lleven de avances, ya saben que aquí es su casa, para mostrarlas. Un tema que por ahí salió, que lo dejaron como muy apuntado, pero quedó como muy escondido, fue del crecimiento de personal administrativo, funcionarios en relación con el personal académico, y quizás, no sé qué opinen, pero si tiene que ver con el que hayan creado nuevos centros, y que obviamente se nace un poco con una estructura básica, pero principalmente la administrativa es lo que se crece, o a qué podría una hipótesis que tengan que... Una hipótesis lo primerito que uno piensa cuando ve esos datos, que fue por el crecimiento en los últimos años de la red universitaria en otros centros universitarios. Pero si ustedes revisan los datos más concienzudamente, encontramos que el crecimiento es en la administración general, y sobre todo en personal de confianza. Entonces sí hay que revisar esos datos, sobre todo en que fue en mi caso en un momento, sé que están casi a la par un tiempo completo, claro, sin antigüedad, y uno de confianza. Entonces sí hay que, y no son las mismas reglas del juego. Entonces yo creo que sí hay que revisarlo y hay que investigarlo. El personal no académico, como decía Alfredo en una de las láminas, hay tres categorías. El personal de mandos medios y superiores, que hasta cierto punto son esquemas organizacionales de responsables, jefes de unidad, secretarios, y con el crecimiento de la red, pues es entendible que se crean nuevos centros, 4 nuevos centros, Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco y Guadalajara, pues se requieren mandos medios y superiores. Otro es el personal administrativo que está sindicalizado. Y el otro es el llamado personal de confianza, que se creó más o menos en esta universidad como en 1996. Sí, más o menos. Como una estrategia para incorporar gente que fuera al margen de las situaciones sindicales en ese momento cuando se creó. Yo nada más les doy un dato de el 2000, dato nuevo. Tenemos los registros desde el 2003, los tiene Alfredo desde el 2003. En el 2019 había 802 plazas de confianza en la pura administración general. O sea, cuando en toda la red eran 1,689. O sea, la mitad era para la administración general. Pues en este plazo de 5 años ha aumentado el 50%. Tenemos 1,200. Ha aumentado casi en el... ¿sí? La variación es del 49%. El crecimiento. El crecimiento, sí. Bueno, otro punto, otra beca para seguir analizando. Bien, pues cerramos, sé que quedan muchas cosas ahí interesantes que seguir explorando, pues queda abierta la invitación para que ambos nos acompañen, y bueno, si alguien más se suma por ahí de la red que quiera empezar a abrir o trabajar sobre estas
líneas, pues está abierta. Agradecemos su participación y bueno, en nombre del doctor Jordi, que es el titular de este seminario, agradezco su participación. Muchas gracias a quien nos escucha. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Gracias.